¿Alguno de ustedes, ya empezó el mensaje, ¿eh? ¿Alguno de ustedes trae una agenda consigo? Trae una agenda, hermana. El celular sirve como agenda, no sirve para mucho a veces, ¿no? Pero sirve. Chapito, ¿no tienes una agenda? A veces la traemos aquí, ¿verdad? Pero la traemos por escrito. Vale más ponerla por escrito, ¿no? O amarrarse un mecatito, a recordarse. Y luego pensar, ¿para qué me amarré este mecatito? La agenda es muy importante. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llaman las agendas de los constructores, de los ingenieros? Bitácora. No me pude acordar esta mañana, ¿no? Cuando estaban construyendo el templo allá en Ruiz 11, entregaron una bitácora. Nunca se puso al corriente la bitácora, ¿no? Porque no avanzaban como decía la bitácora, ¿no? Había un grupo de ingenieros encargados del principio de la construcción y cambiamos los ingenieros por albañiles, y entonces la bitácora empezó a crecer, a avanzar, ¿verdad? A veces nuestras agendas pueden servirnos simplemente de recordatorio y a veces podemos tomarlos como normas en nuestra vida. Esto es lo que estoy planeado y esto es lo que voy a hacer. De manera que, qué bueno por aquellos que concuerdan con su agenda, ¿no? Que van con su agenda, la planean inteligentemente, pensando en el bien, en lo que es lo mejor, y día con día se esfuerzan en seguir los señalamientos de su bitácora, ¿no? De su agenda. Qué bueno que se ponen de acuerdo, pero qué pena por aquellos que hacen una agenda por el principio de año y ya para el Día de Reyes dejan los regalos de los Reyes y se llevan las agendas, ¿no? Se acabó. Pensaban esta mañana también, ya saben que estoy pensando en el tema y compartiéndoles acerca del tema, una página en la agenda de Dios. Una página de la agenda de Dios. Y me decía un crítico pastor, dice, bueno, Dios tiene muchas páginas. Sí, no me voy a hablar de una página de la agenda de Dios. Al pensar en eso, pensaba en un individuo que ni tenía celular, ni tenía una libreta, pero tenía agendado algo en su mente. Nosotros le llamamos a este individuo el hijo pródigo. Y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Planeó ir al encuentro con Dios. Hubo un hermano muy preciado para nosotros que escribió un himno bellísimo, bellísimo. Y el himno decía algo así como esto, que una mañana, dice, salió. Esta es la historia de un hombre que una mañana salió al encuentro de Dios. Dijo, este día voy a ir a la casa de Dios. Su madre estuvo en la casa de Dios por algunos años, en medio de su enfermedad, hasta que murió. Y él estuvo al margen, pero consciente de la rutina de su mamá. Pero una vez que se fue su mamá, él dijo que esa mañana salió al encuentro con Dios. Y puede comprender, dice, que solo tú podrías llevar mi mal, podrías salvar mi vida, Jesús. Agendó, voy a ir al encuentro con Dios. Estoy tratando de agendar, y ustedes me entienden, muchos de ustedes me entienden esto, de agendar a los que son 50 y más.
Es una lista de personas por las que estamos orando que se vuelvan al Señor, ¿no? Tenemos años orando por algunos de ellos, pero he estado mirándolos poco a poco y agendándolos para decirles, quiero hacerte una invitación. Entre enero y febrero hacerles una invitación porque tengo algo que comunicarles. Quiero decirles algo, ¿no? Ojalá que esto que yo estoy tratando de agendar, lo agenden también estas personas. Y para sorpresas suyas, regresen a Dios. Atendiendo esa cita, vengan al encuentro con Dios. El mejor propósito que podemos tener. El Señor tiene muchas sugerencias para nosotros, para poner en nuestra agenda. De eso predicaremos en otra ocasión. Y voy a mencionar una que se repite muchas veces en la Escritura. Y dice, ponlo en tu agenda, ¿no? Dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y en otra ocasión dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Ponlo en tu agenda, diríamos nosotros. Bueno, eso es para nuestra agenda. Pero lo que hoy quiero compartir es una página de la agenda de Dios, la agenda de Él. Yo no debo cantar en el devocional porque se acaba mi garganta. Una página de la agenda de Dios. Déjenme mencionárselas brevemente y luego desarrollar más acerca del mensaje. Dice esta parte de la agenda de Dios. Escúchenlo. Porque ¿sabes qué? Tiene que ver contigo. Dios en su agenda te agendó a ti. Me encanta eso. Quiero recordarlo todo el año, esta agenda. La agenda de Dios. Para decirle amén. Que se cumpla tu agenda, ¿no? Compartía con algunos pastores esta semana muy amados. Y les decía, les voy a dar 2 puntos para que desarrollen un mensaje. Uno es la agenda de Dios, esta página que les voy a compartir, y la otra es, el número 2 era, Señor, ponme en tu agenda, inclúyeme en tu agenda. Y dice esta página, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Les gusta esa página de la agenda de Dios? Te haré entender y te enseñaré el camino el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Conocí a una persona hace muchos años. Recuerdo un incidente en la vida de esta persona, y para ser exactos, hace 58 años. Estaba sentado en una de las bancas, en el parque de la Universidad de Sonora, en un parquecito. Años después encontré que esa banca todavía estaba ahí. Últimamente no he ido para saber si todavía está esa banca ahí. Y ahí se sentó, pensando, ¿qué voy a hacer? Conozco bien a esa persona porque soy yo, ¿no? ¿Qué voy a hacer?
Y dije, voy a salir de aquí de la universidad y no voy a volver a entrar. Voy a servirte. Por favor, dirígeme. Y me levanté de la banca y salí y nunca más volví. Y me puedo ver a mí mismo salir y el Señor parado detrás de esa banca mirándome salir, diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Wow, han pasado 58 años de eso. Y yo creo que el Señor ha cumplido su agenda en mí. Te incluye a ti, me incluye a mí. Hay una expresión que se usa en una presentación navideña y dice, el mundo estaba muy confundido entonces cuando Jesús vino a nacer entre nosotros. Está más confundido hoy, decía esa narración. El mundo estaba muy confundido entonces, está más confundido hoy. Hay mucha lucha para tratar de entender el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué creo? ¿Qué no creo? ¿Por qué estos dicen una cosa? ¿Por qué estos dicen otra? Y en medio de esa confusión que hay, religiosamente hablando, entre cristianos y no cristianos, entre católicos y no católicos, entre ateos y no ateos, entre musulmanes y no musulmanes. Y hay un Dios sobre todo, un Dios sobre todos, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Wow. La solución no viene de un concilio. La solución no viene de una alianza de pastores, ni una denominación santa. Es un asunto muy, díganlo fuerte, personal. Qué bueno. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Esta porción es el capítulo 8 del Salmo 32. Como para darle una repasada a los primeros 7 versículos del Salmo 32 y encontrar cada cosa en cada versículo. Empieza este capítulo, antes de llegar a la agenda de Dios, en esa página de la agenda de Dios, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Empieza de bienaventurados. Si de esta palabra que se compone de 2 vocablos, bienaventurado, la hiciéramos una sola palabra, diría benditos. Benditos. ¿Verdad que es una expresión muy sublime, muy bonita, muy singular, cuyas dimensiones no puedes medir? Cuando una persona es bendita, bendito tú. Con María, ¿no? A María se le fue dicho, bendita tú, y bendito es el fruto de tu vientre, bendita. ¿Qué tan bendita? Pues son de los terrenos sublimes, muy grande. Y aquí empieza este salmo diciendo entonces, benditos aquellos que han alcanzado, han recibido, han creído en el perdón. Síganme en esto, porque el perdón es el que quita la barrera que nos separa de Dios. Como la columna que va a quitar el hermano Lara de aquí. Se la estoy tirando, pero se la vamos a cobrar a él.
repente para aquel paralítico, cargando, déjeme decirlo de esa manera, aunque no es correcta, cargando con una maldición sobre sí mismo, estaba paralítico, pues. Paralítico. Lo tenía que llevar y traer y alimentar y bañar y cambiar. ¿Qué vida que no es vida, pues? Y el Señor mira a aquel paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y eso lo hizo. Bendito. Al ratito se levantó y tuvo que cargar la cama y salirse con ella cargando. Ya era bendito, ¿no? La agenda de Dios está determinada con una intención muy grande. Y esa intención es hacerte bendito. Cómo me encantó cuando Denita me dijo un día: ¿verdad, papi, que somos bienaventurados? Y el Hijo de Dios hizo llover sobre nosotros bendiciones. Le llamamos bienaventurados. Las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, diría el salmista. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Benditos sois. La intención es tomar personas que parece que están malditas. ¿No te has sentido así a veces? No hay mucha gente que se siente así. Y cuando Dios mira a gente así, se van dando las situaciones por las cuales Dios agenda algo. Y que dice: benditos serán porque alcanzarán el perdón, porque tendrán el perdón. Un versículo más ahí dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Me la tragué, me callé, me hundí, me amargué y callé. Y se envejecieron mis huesos. ¿Saben ustedes que eso está comprobado? Clínicamente hablando, médicamente hablando. Se envejecieron mis huesos por el dolor y la amargura. Quizás porque no realizaba que lo que realmente necesitaba no lo tenía. Tenía oportunidades, tenía carrera, tenía hijos, tenía esposa. Tuve un compañero en la universidad que después de muchos años estaba en la universidad en Hermosillo y él era de Ensenada. Eventualmente yo vine a dar Ensenada y él supo que el Callado, así me decían en la universidad, que el Callado era pastor en una iglesia cerquita de su casa. Y fue y me buscó. Y me dice: me ha ido bien en la vida. Me casé con el amor de mi vida. Tengo unos hijos preciosos. Tengo una carrera y me ha ido bien en mi profesión. Pero también tengo un vacío en mi alma que nada puede llenar. Y pensé: mi amigo pastor me va a decir lo que necesito.
mientras no despertemos a nuestra necesidad de Dios, no nos acercaremos a Él para pedir, ¿qué? Perdón. Y que se ha quitado el pecado que nos separa de Dios. Mientras callé, dice. Alguna vez les he comentado que uno de mis hermanos, el más bravo de todos, ya está con el Señor. El Sammy. Ay, ese Sammy. Yo lo tenía que cuidar cuando era niño. Se enojaba mucho. Se enojaba mucho. Hasta echaba espuma por la boca. Y se peleaba con mis hermanos. Y cuando eso sucedía, pues yo estaba chamaco también, iba y lo abrazaba y lo apretaba contra mí. Y ahí lo tenía y me pateaba la espinilla y me dolía. Y así agarrado, me lo llevaba a una cama y me tiraba en la cama con él así. Y ahí lo tenía. Muy enojado, al rato se calmaba y empezaba a sollozar. Y lloraba. Y yo lo abrazaba. A veces se quedaba dormido. Y pasaron los años. Fui a celebrar una boda de uno de mis sobrinos y mi hermano estaba allí. Estaba tan conmovido con la ceremonia de bodas de su sobrina y que su hermano estuviera presidiendo las bodas. Y alguien vino y me dijo, el Sammy está llorando mucho allá afuera. Entonces yo me salí para ver al Sammy que estaba llorando mucho afuera. Y lo abracé y le digo, Sambo le decíamos, tenías muchas lágrimas guardadas, ¿verdad? Pues lloró más. Se reconcilió con Dios y su vida cambió. El más bravo de mis hermanos llegó a ser el más dulce de mis hermanos. Si no, pregúntenle a mi esposa. Pero mientras callé, mientras me quedé con aquello, mientras no lo confesé, sufrí. Y eso lleva a Dios a hacer una agenda en nuestro favor. Y sigue diciendo este salmo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Llegó el tiempo que decidí decirle a Dios, perdóname. Es maravilloso el perdón que conlleva arrepentimiento. El perdón sin arrepentimiento solamente es un gemido ocasional que no cambia la vida de nadie. Pero miren, ¿por qué el perdón es maravilloso? Vengo por ese camino cargando toda esa amargura, todo ese sinsabor, toda esa tristeza, toda esa culpa. Todo vengo cargando y de pronto me encuentro con el Señor y me dice, tus pecados te son perdonados. Y volteo para atrás
y dijo, yo no voy a vivir así, ahora voy a vivir así. Cambia el rumbo de su vida. Y en esa maravillosa intención de Dios de cambiar, planeó algo en su agenda. Mi pecado te declaré y no encubrí mi culpa, mi iniquidad, no la oculté, no me justifiqué. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y añade en el versículo que sigue, por eso ahora entiendo que todo hombre orará a ti. Todo santo orará a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Por eso entiendo que tú puedes ser hallado. Por eso entiendo que para sanar hay que volverse el sanador. Y no hay sanador sobre la tierra que pueda sanarnos. Solamente Dios. Sanar. Y sigue diciendo, me refugié en ti. ¿Han oído un himno que dice algo más o menos así? Es de un cantante moderno. Bueno, de estos tiempos. Y dice algo así que en su peregrinar dice, se alzaba tu bandera, enseñándome que fuera. Y entonces dice, corrí y me refugié en ti. ¿Estás cansado? ¿Estás triste? ¿Estás abatido? ¿Estás derrotado? Como que tú quieres, ven a mí, dice el Señor. Ven a mí. Y dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿No sentían esta mañana que estábamos rodeados de cánticos muy maravillosos? Llenos de verdades preciosas que liberan el alma, o al menos anhela el alma. Me refugié en ti. Entonces habla Dios. Entonces se descubre la página de la agenda de Dios y dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Han oído de los papás que controlan con la mirada? Ya no hay muchos, ¿verdad? Pero recuerdan su caso. Quietecito, 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 con la pura mirada. Dice el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Te voy a checar. Quizás te pica el corazón. Dice, ay, Señor, perdóname. Qué bueno que hay alguien que nos cheque, ¿verdad? Hermanos, para no volver a lo mismo, pues. Qué bueno es entenderlo. Que renunciar a lo que hay que renunciar porque no es la voluntad de Dios nos conviene, porque eso nos da un futuro mejor. De lo contrario nos dará un futuro igual que el pasado, para tu ruina.
te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos, te voy a checar. Oh, luego vienen las advertencias, ¿no? En la agenda de Dios. Escuchen lo que sigue, porque nos ponen nombres que a lo mejor no nos van a gustar mucho. No seáis como el caballo, como el mulo. ¿Cuál les gusta más? Sin entendimiento, como caballos y como mulos sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que no haya necesidad que te ponga un freno, un cabestro. Entiende y corrige y cambia el rumbo. Tercos y necios. Es que quien es ufano dice, es que así soy yo, muy terco. Es como si echándose porras para tu ruina. O que alguien más te diga, es que eres un necio. Pues sí, ¿y qué? Así soy yo, ¿y qué? Pues ese qué, tú darás cuenta del qué, después a ver cómo te va, ¿no? El Señor advierte, cuidado. ¿Saben que hay una enseñanza en la relación entre el pastor y las ovejas, los animalitos, ¿no? Pastores de rebaño, que tienen el caso de ovejitas muy vagas que agarran monte, necias como son, ciegas como son, porque no miran bien, no miran muy lejos las ovejas, se dejan ir y van a dar al voladero sin darse cuenta, o van a caer en manos de una fiera, las garras de una fiera, ¿no? Y algunos pastores, qué tremendo eso, tienen que quebrarles una patita para que no se vayan, pues. Ponerles un freno. Porque el Señor, para cumplir su propósito de salvarnos, puede quebrarnos una patita. ¿Saben ustedes? Tengo un escrito por ahí, si alguien lo quiere me lo pide después, donde las cosas maravillosas que suceden en los hospitales. Dice que muchas de las oraciones más poderosas se elevan desde los hospitales, en medio del dolor, la enfermedad, la muerte. Se elevan oraciones de perdón, de súplica. Todo lo que Dios se permitirá permitir en nosotros para que se cumpla su agenda en nuestro favor. Sucedió algo muy especial con la familia. Puedo pensar en un papá y su hijo, que el papá era muy tierno y sufría mucho por problemas con el hijo. Y resulta que me salen un día con que el hijo se convirtió. ¡Wow! Fue algo maravilloso, que se entregó al Señor, era joven. Y salió, se fue a pescar y murió en alta mar. Recuerdo ahí en la oficina del pastor, ahí en Ruiz 11, entró el hermano y alguien lo trajo para que yo le diera la noticia. Y yo le tuve que decir que su hijo ya estaba con el Señor. Se desplomó y cayó sentado en la silla y quedó. Entiendo que tuvo un infarto ahí. Y yo pensaba, recién se entregó y el Señor se lo llevó.
¿Qué tal si se hubiera quedado? ¿Se hubiera perdido? Anhelando que haya sido para bien su partida, conveniente para su propia salvación, ¿no? Dice el Señor, no sean como el caballo, como el mulo, que se necesita freno o cabestro para acercarse a ti. Ya tenemos suficientes razones por las cuales acercarnos a Dios, ¿no creen, hermanos? Vivimos en medio de una sociedad enferma y muy dañina. Es una razón para acercarnos al Dios Todopoderoso. Tenemos hijos por los cuales orar y tenemos que acercarnos a Dios. Estamos expuestos a muchas cosas, tenemos que acercarnos a Dios. Nos duele, nos oprime, la dificultad la tenemos allá adelante. Necesitamos provisión. Acércate, acércate, acércate. Ya tenemos suficiente para acercarnos a Dios. El Señor nos enseñó de esta manera. Dice que vivimos en la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cerquita de Dios, porque lejos hay perdición, cerca hay salvación. Hay muchas cosas que nos ayudan a mantenernos cerca de Dios. Y no nos acercamos. Pues ¿qué va a pasar? Pues ni modo, chiquito. A poner un freno y un cabestro, porque si no, no te vas a acercar al Señor. La agenda de Dios tiene una intención enorme que trasciende a la eternidad. Enseñar a los hombres el camino por el que deben andar. Y eso cuesta. Bueno, el hijo pródigo regresó y retomó el camino. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué es tu caso? Y Dios sigue observando, ¿no? Te está checando, manita chapaneca. Te está checando. El pastor. No, yo no te estoy checando, hermano, no te apures. El que te está checando está más arriba y tú no te puedes esconder de él. Vas a estar como aquellos flojonazos, ¿no? En la compañía minera. La compañía minera daba trabajo a los estudiantes en el verano para que sacaran un dinerito. Y teníamos que ir por toda la vía del tren dentro de la empresa para recoger el concentrado. El concentrado es el cobre concentrado que va a la fundición para purificarse. Y a veces los furgones van tirando concentrado. Y uno tenía que recorrer las vías y echarlas a los furgones, ¿no? Pero había algunos que tenían una meta cuando llegaban al trabajo. Me imagino que algunos de ustedes ha padecido de eso. Y la meta era llegar, terminar las 8 horas de trabajo y decir, ya, y no hice nada. De vergüenza. Cumplió su propósito, ¿no? Pero había ocasiones que venía el mayordomo para checar. Y corrían, aquí venía el mayordomo, ¿no? Y corrían y se ponían debajo de un puente. Y cuando se ponían debajo del puente estaban más visibles cuando el mayordomo pues, hacían el ridículo tratando de esconderse y el mayordomo lo seguía viendo, ¿no? Dios nos está checando. Y voy a decirlo así, y Dios se lleva cada sorpresa. ¿Qué clase de sorpresa? Y Dios se lleva cada sorpresa. ¿Así? ¿O así? ¿Cómo se sorprende Dios al mirarte a ti? Dios observando a los que llama justos
Los mira el Señor y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yes. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y algo más dice: al extraño no seguirán, huirán de él, porque no reconocen su voz. ¿Qué voz nos localiza? ¿Qué voz nos cautiva? ¿Qué voz seguimos? Recuerdo la voz de Jonás. ¿Ustedes recuerdan la voz de Jonás, hermanos? Si no recuerdan, tienen mucha razón, no hay nada que recordar de Jonás. Pero cuando se trata de un vecino que nosotros teníamos allá en mi pueblo, ese Jonás, cuando Jonás llegaba a la casa, yo no quería abrirle la puerta. Cada vez que Jonás venía por mi papá se iba a emborrachar. Y yo detestaba a Jonás, porque significaba que mi papá iba a salir con él y se iba a emborrachar. Y mi papá borracho no era tan tierno ni tan lindo como cuando estaba sano. ¿Oyes voces extrañas? ¿Saben ustedes que no tiene mucha respuesta la voz que dice: oye, ¿me acompañas? Quiero ir ahí, vamos a ir a ayudar, a servir allá, a llevar. Ay, ahorita no tengo chance, nos vemos otro día. Oye, ¿qué tal si nos vamos? ¿Dónde nos vemos? Puestísimos al extraño escuchan, no oyen a Dios. Desoyen a papá y a mamá y al consejero y hasta su propia conciencia desoyen por oír al malcriado y seguir las voces extrañas. ¿Me siguen, hermanos? Ya voy a terminar. Dice: huirán de él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Saben que Dios no solamente tiene una agenda como esta, una página como esta en su agenda? También tiene récords. Con eso voy a terminar. Acerca de ese récord, su palabra dice: de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, cuyos nombres están escritos en el cielo. El éxito de su agenda termina con un nombre escrito en el libro de la vida. Por eso el compositor dijo: cuando ella se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Y voltear al Señor para decirle: gracias por tenerme en tu agenda. Me ayudaste a entender. Me enseñaste por el camino que debía andar y me checaste. ¿Quieren inclinar sus rostros, hermanos, y orar? Habla con Dios sobre esta página en su agenda que tiene que ver contigo. Vamos a dejar un pequeño lapso sobre esto para que piensen sobre ello.
Vamos a escuchar una oración. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por este primer domingo del año y por hablarnos en esta página de tu agenda. Bendito Dios, que tu Santo Espíritu, dice David en uno de los salmos, examíname, Señor, y ve si hay en mí algo que no está de acuerdo a tu voluntad. Y en otro salmo David dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bendito Dios, en esta mañana reflexionamos la grandeza de tu amor, de tu misericordia. El mensaje de tu palabra es que has venido a buscar y a salvar al que se había perdido. Pero también, oh Dios, una reflexión para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad en este primer domingo del año de oír lo que tienes para nosotros. Te haré entender. Permítenos, Señor, estar dispuestos voluntariamente, que nos hagas entender, que nos enseñes el camino por el cual debemos caminar y saber, oh Dios, que tienes en la agenda un proyecto de aquí hasta nuestra muerte. Tu palabra también nos dice, hijo, hija, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, gracias por tu agenda. Gracias por ese proyecto que tienes sobre cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tenemos hambre y sed de justicia. Bendito Dios, conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y te pedimos, Dios, que hagas tu voluntad en nosotros. No sabemos lo que viene mañana. Lo único es que sabemos que estamos en ti, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que tú nos guías y nos diriges. Y gracias, Señor, por esta página de tu agenda. Permítenos ser obedientes, sensibles, sencillos, dispuestos a buscar tu bendición. A cada uno de mis hermanos y hermanas, sus familias aquí presentes, oh Dios, bendícenos con la bendición de tu gracia y permite que este nuevo año, Señor, sea una reflexión espiritual de caminar contigo día con día. Gracias por lo que eres en nosotros. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito Dios, gracias por este tiempo de adoración y de alabanza, por el reto que has puesto en nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Todo esto lo pedimos con gratitud en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.